Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Saludos a nuestros hermanos de Librería del Querigma. Hoy estamos con nuestro hermano Daniel Puente, que es un excelente maestro de todo lo que es la exposición de la Biblia. Es muy apasionado, es coleccionista y la verdad que yo estoy maravillada con esta exposición porque está de verdad muy preciosa. Tendrían ustedes que verla para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, porque una cosa es que nosotros leamos un libro acerca de la información histórica de la Biblia y el origen, y otra es que usted pueda ver físicamente de lo que estamos hablando. Entonces, a mí me apasiona todo esto de la materia de introducción bíblica, de la crítica bíblica, pero qué mejor con nuestro hermano Daniel Puente, que si nos puede dar un saludo para Librería de Claro que Belquerigma. sí, un saludo a todos, un placer y un privilegio estar con ustedes. Y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, hermano. Es usted arqueólogo, se preparó en la Me gusta, Universidad sí, Hebrea, me ¿no? gusta la arqueología bíblica. Tuvimos oportunidad de estar en Israel en la Universidad Hebrea, entonces me apasiona la arqueología bíblica. Aparte, mi pasión también es la Biblia. Tenemos una colección un poco extensa, más o menos unos 1700 Biblias. Casi creo que las tenemos todas. Entonces, es lo que me apasiona, es lo que me emociona a mí hablar sobre la palabra. Gracias, hermano Daniel. Entonces, miren, nosotros, como maestros y como estudiantes, porque nunca dejamos de aprender, un maestro que deja de aprender, pues se va a quedar por ahí, ¿verdad? Un poquito rezagado. Entonces, vamos a hacer unas preguntas para todos aquellos estudiantes y para a todo aquel congregante que quiera saber más. Pues yo tengo unas preguntas específicas, más o menos de las preguntas comunes que pudiéramos tener o dudas, y pues qué mejor con nuestro hermano Daniel. Así que le voy a hacer unas preguntas, hermano Claro que sí. Daniel. ¿Dónde tiene origen la palabra de Dios escrita y en qué idioma? Ok, como ustedes sabrán y habrán escuchado, la palabra fue escrita en 3 idiomas. Básicamente, hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo Testamento y unos chispazos en arameo. Talita Kumi, Maranata, Abba, Mené, Mené, Tekelus, Parsin. Esas palabras que encontramos a veces esparcidas así en la Biblia, es arameo. Entonces, básicamente 3 idiomas. Hebreo, griego para el Nuevo Testamento y arameo. Y de los escritos más antiguos que tenemos, pues entonces, aunque no los tenemos físicamente, pero se nos informa, Si por quieres, puedes ejemplo, pasar para las acá para que tablas, podamos ver. nos dice que eran dos, tenemos dos, están escritas en paleohebreo, están escritas por ambos lados, y esto es muy interesante. ¿Puedo hacer un comentario, hermana, si me lo permite? Sí. En Egipto se encuentra algo que se llama el libro de los muertos. A mí me llamaba mucho la atención. ¿Cuál es el WhatsApp? Si Dios quisiera hoy mismo mandar algo que se repartiera a nivel mundial, fuera un WhatsApp. Entonces, ¿cuál es el WhatsApp del tiempo de Moisés? Moisés sale de Egipto y luego va y se le dan las tablas de la ley. ¿Cómo eran? O sea, ¿cuál es el WhatsApp de aquel tiempo? Siempre me intrigó eso. Ahora, en tiempo de pandemia hubo la oportunidad de conseguir en Egipto un libro de los muertos. Este es un libro de los muertos. En su ideología, o sea, en su pensamiento, tenemos a Anubis, un Ankh, y tenemos presentándome para que me guíe y para que el siguiente día pueda guiar por toda una vida desde que sale el sol. Y acá abajo, yo me llamo Juanito, me he portado bien, he hecho las cosas bien, amo mucho a mi esposa. Este es un libro que se llama El libro de los muertos. Pero esto es el WhatsApp de ese tiempo. Ahora, a mí me emociona porque esto era lo que había en los tiempos de Moisés. Y esto es la propuesta que se ha tenido por mucho tiempo. ¿Ven el parecido? Me gusta mucho la dualidad que tenemos en el Nuevo Testamento porque Jesús dice, hey, asegúrate que tu nombre esté inscrito en el libro de los muertos, no, en el libro de la vida. Y es emocionante porque ese sin level, ese contexto hebreo, solamente lo entendían ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues era lo que ellos sabían que había. Estos son escritos antiguos, son cuneiformes, tenemos este en acadio, son escritos muy antiguos. El idioma cuneiforme o el material cuneiforme es lo que nosotros podemos ver en el libro Siempre Nuevo de José Silva o tal vez en algunos otros libros de introducción bíblica donde se nos habla acerca de la escritura cuneiforme. ¿Qué puede hablarnos antes de continuar tal vez, hermano? ¿Qué es la escritura cuneiforme para que nuestros hermanos pudieran Es saber? literalmente en forma de cuna.
cuando se rasga una piedra o un material como oro o plata y queda la hendidura, si uno la ve de perfil, es como una cunita. Entonces se le llama cuneiforme, o sea, en forma de cuna. Y eso es lo que se hace o lo que está en mucho material antiguo. En la Biblia encontramos, por ejemplo, cuando se quebraba un jarro y se caía, en los tiestos de jarro se escribía. A eso le llamaban ostracas. Pero hay muchas ostracas con escrito cuneiforme, o sea, le raspaban y allí escribían pasajes bíblicos. Y se han encontrado muchas ostracas, ostracones en plural, de escritos cuneiformes, pero en pedazos de jarro, en pedazos de piedra, en pedazos, la cera ya no existe, pero se escribía en cera, en oro, plata y en mucho material. ¿Ese idioma cuál era? Este es acadio. Este también, sí, mira, este es una lámpara muy antigua y trae también acadio. La vendieron como lámpara, pero a mí no me interesaba lo que era la lámpara, me interesaba más lo que era el acadio. El escrito es acadio cuneiforme. ¿De qué cultura, hermano? Asiria. Asiria, de los asirios. Ah, perdón que le interrumpí. Dale, otra pregunta, muy bien. Gracias, hermano. La otra pregunta que nosotros tenemos, ¿cuál es el primer ejemplar que sale impreso de la Biblia? Ok, como ustedes todos saben, historia universal, esto nos lo enseñan en secundaria. Gutenberg, por primera vez, hace algo con una prensa de uvas y mete tipografía y mete tinta, y por primera vez hace algo en serie. Se le llamó la imprenta de Gutenberg, y estamos hablando del año de 1400, y entonces se sabe que lo primero que él imprimió fue una Biblia, y se le llama la Biblia de Gutenberg. Este es un facsímil que tenemos. A lo que se hizo ese tiempo, para que ustedes tengan idea, se imprimía lo que es en negro, y todo lo demás se hacía a mano, lo dorado. Por eso no hay ninguna Biblia de Gutenberg igual, porque esto se hacía a mano, se hacía diferente, o sea, cada Biblia salía diferente. Lo negro es lo que se hacía en imprenta, lo de color y lo dorado se hacía a mano. Ahora, las Biblias, si me acompañas por acá, las Biblias que se hicieron del año 1400 al año 1500 se le llamó incunable. Tengo aquí una Biblia incunable. ¿Qué significa incunable, hermano? De la cuna de la imprenta. Mira, estamos hablando de 1483. Esta es una de mis joyas, de las Biblias más antiguas que tengo. Normalmente no la saco, pero hoy fue un día especial y la pudimos traer. La traemos, de hecho, en una maleta especial con absorbente de humedad para que no le pase nada. Pero quisimos traerla y ustedes tienen el privilegio de verla. Estamos hablando aquí de Jeremías y esta es una Biblia incunable. Estamos hablando del año de 1483. Muy bien. Otra pregunta. Gracias, hermano. También podemos ver cuál es la importancia de la Biblia del Cántaro y en qué idioma. Muchos hermanos me preguntan, hermano, ¿usted tiene la Biblia del Cántaro? Por más que la busco ya no encuentro la Biblia del Cántaro, pero el hermano Daniel tiene el privilegio de tener la Biblia del Cántaro aquí, entonces quisiéramos saber por qué es tan importante esta Biblia y por qué la buscan tanto. Ok, para los coleccionistas, la 1, la barajita 1 del álbum es la Biblia del Oso. Esa es la buena. Entonces, aquí tenemos la Biblia del Oso de 1596. Casiodoro de Reina, en Montemolín, España, en un convento llamado San Isidoro del Campo, sale y traduce la Biblia por primera vez en español. Hace un momento vimos la primera Biblia impresa. La primera Biblia impresa es la de Gutenberg, pero la primera Biblia traducida al español es la Biblia llamada del Oso. ¿Por qué? Porque tenía un oso con un pedazo de miel aquí y unas abejas. Entonces, esta es la primera. Pero en 1602, un hombre llamado Casiodoro de Reina, que fue su compañero en el monasterio, toma la Biblia de Casiodoro, le hace algunas adecuaciones y los libros apócrifos los reúne todos en un solo espacio y entonces sale a la luz lo que se llama la Biblia del Cántaro. ¿Esta tiene los libros apócrifos? Sí. ¿La del Oso? También. Ahora,
vamos a hacer un paréntesis sobre los libros apócrifos. ¿Por qué traía los libros apócrifos? Primero, porque fue la primera Biblia, y en ese tiempo todas las Biblias traían los libros apócrifos, y Casiodoro de Reina dice en su prefacio, estos libros no son inspirados, estos libros no son de la Biblia, pero son útiles para el conocimiento, pero él acepta que no son inspirados. Cipriano de Valera dice, bueno, no son inspirados y los vamos a poner todos juntos, pero en el año de 1865, las sociedades bíblicas dijeron, bueno, si no son inspirados, vamos a retirarlos. Y desde 1865 en adelante, no tenemos los libros apócrifos en nuestras Biblias Reinas Valeras. Entonces, la Biblia del oso, hermano, muchos también dicen, hermana, cuando nosotros estamos en las exposiciones o en los stands, nos preguntan, hermana, ¿traerá la Biblia del oso? Y yo le digo, sí, traemos la Biblia del oso. Sin embargo, dicen, ay, hermana, es que yo no entiendo qué dice ahí. ¿La Biblia del oso viene en el idioma español México? Viene en español antiguo, muy antiguo, pero quiero decirles algo, no sé en qué consista, no sé qué es, no les puedo decir, no entiendo yo esto, pero yo la Biblia del oso la empecé a leer y no la entendía, la seguí leyendo, y después como de 3 meses puedes leerla de corrido y sabes lo que dice. O sea, no sé si tu mente empieza a jugar con caracteres y con palabras, de modo que, por ejemplo, díxole es le dijo, pero ahí dice díxole. Sí. Entonces tu mente dice, díxole, le dijo, y empiezas a leerlo. Y llega un momento en que tú la lees, tú la puedes leer, pero si una persona así a primera vista la toma y la abre, no la puede leer bien. O sea, a lo mejor sí lee, pero no le entiende mucho. Pero después de estarla leyendo, tu mente acomoda las palabras y lo puedes traducir perfectamente, no hay problema. ¿Y la Biblia del Cántaro en qué idioma está? Es el mismo de Casiodoro de Reina. Español antiguo. Español antiguo. Ya para el 1865 ya fue cuando se hizo para un español más actual, para nosotros. Ahora, entonces, ¿qué, hermano? ¿Dios cambia? No. ¿Dios es el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? Nosotros somos los que cambiamos, por eso se necesitan las revisiones de las Biblias. Decimos, es que parió. Espérame, pues si no somos animales, ¿cómo que parió? Bueno, dio a luz. ¿Pero por qué se lo dio a luz si era hijo de...? No, bueno, se alivió. ¿Pero de qué estaba enferma? Bueno, tuvo un bebé. ¿Bebé? ¿Qué es bebé? Nosotros cambiamos, nuestro idioma va cambiando, evoluciona, porque es un idioma vivo, no está muerto, va cambiando. Por causa del hombre, necesitamos revisiones de las Biblias para tener algo que podamos entender, porque Dios tiene un plan que quiere comunicarlo al hombre, y eso es a través de su palabra. Si su palabra, que fue traducida, ya no es entendible, necesitamos una revisión, porque lo importante es que el hombre pueda entender su palabra. De ahí las revisiones. Muy bien. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, se habla de que Él abre el rollo en Isaías 53. Entonces, aproximadamente los rollos eran de 7 a 12 metros. Ajá. Y dicen algunos, ¿cómo es posible que el Señor Jesús, cuando abre el rollo de la sinagoga, encuentre específicamente Isaías 53? Es milagro. Les voy a decir, he tenido oportunidad de estar en sinagogas y lo que pasa es lo siguiente. Tú entras a una sinagoga y te sientas. El dueño de la sinagoga, el jefe, el mero, el líder de la sinagoga, se para y para ellos es una bendición. No es de palabra mía, qué bendición. No. Se decreta que hay una bendición para la persona que lee la Torá en una sinagoga. O sea, es un decreto, que hay una bendición especial. De hecho, muchas personas en Israel pagan por leer la Torá en una sinagoga para un tiempo especial. Por ejemplo, un aniversario o un bar mitzvah del niño. Entonces se paga una cantidad grande para que me den permiso de leer en una sinagoga. Lo que normalmente se hace es esto. Las personas llegan a la sinagoga, se sientan y el dueño de la sinagoga, el jefe, hace esto así. Usted. Y lo escoge. Y pasa. Número 1. Hay parshá, pedazos de la Torah que se leen durante el año. No es de que yo escoja lo que yo quiero. El rollo está ahí y se va enrollando y se va enrollando. Y esto es el pedazo que te toca para esta semana. No es que Jesús fue y buscó el libro de Isaías, se lo trajo y abrió y dijo,
pues esto se ha cumplido hoy. No, no. Era el pedazo que tocaba. O sea, número uno, milagro. Que le hayan dado a él la bendición de leer la Torah. Número dos, empieza a leer la Torah y dice, esta profecía se cumplió hoy. O sea, esto es mucho milagro. Y de ahí, pues, el enojo de ellos. De hecho, hasta la fecha, muchos no lo leen ese pedazo. Ahora, estamos hablando, dice, de rollos. Es esto, este es un rollo. Este rollo es una copia del rollo de Isaías encontrado en Qumran en 1947 por los beduinos de la tribu de los Taamire, Abdiel, el lobo, así se llamaba, el lobo, y le apodaban. Y él encontró este rollo de Isaías, que a la postre es el emblema del país. Se hizo un edificio especial en forma de jarro para resguardar este rollo, y lo podemos tener. Lo espectacular de esto es que tú tomas este rollo de Isaías, hecho 100 años antes de Cristo, encerrado en las cuevas de Qumran por más de 2000 años, y lo traduces y tomas la Biblia Reina Valera 60 en español y lo comparas y es exactamente lo mismo. A eso se le llama preservación. Dios se ha encargado de preservar su palabra hasta el día de hoy. La hierba se seca, la flor se marchita, pero su palabra permanece. Sí, hermano, gracias. Entonces, cuando nosotros podemos ver que Jesús dice que abre el rollo y uno sabe históricamente que estaba de 7 a 12 metros, uno dice, ¿cómo lo abrió? ¿Cómo le hizo? ¿No? Entonces ya ¿quieren verlo? Miren, contexto. acá tenemos una Torah. Ajá, pues, Este rollo, este es un rollo original. Esta es una Torah, la trajimos de Israel, estaba en una sinagoga, y esta es una Torah. Como dice la hermana, se enrolla, se va enrollando, y el hebreo se lee de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. El judío no toca la Torah porque la considera demasiado pura, y usa esta mano que se llama yad para poder leer, y así lo lee. El idioma hebreo, esta Torah está hecha en hebreo, es puras consonantes, no hay vocales, y está escrito a chorro, no lleva espacio. En un principio no había versículos, capítulos, ni había nada más era puro a chorro. Y este es un rollo original de una Torah. Muy bien, entonces vemos ahí que pues no era que se le andaba cayendo, ¿no? Al Señor Jesús. Entonces podríamos decir que esta era la Biblia impresa de ese tiempo, Ajá. ¿no? Ahora hay personas que dicen, yo por qué voy a creer en esta Biblia si fue escrita por un hombre, pero si nosotros nosotros más bien tenemos que saber el contexto de lo que sucedió para saber por qué ahora está en este formato. Sin embargo, decía hace rato también el hermano Daniel que las tablas de la ley venían a ser como una respuesta al libro de los muertos. Ahora este sería considerado el libro de la vida, se da como una respuesta de Dios en los 10 mandamientos. Entonces esta sería la Biblia de aquel tiempo. Ahora, cuando dice las tablas de la ley, ¿eran de piedra, hermano? Las tablas. Hay un traductor, a lo mejor ustedes lo conocen, Alfredo Tepox Varela. Es uno de los traductores, ya falleció, pero mis respetos, un hombre muy, muy culto. Y una vez teníamos una exposición y yo lo admiro mucho a él. Y él estaba aquí y estaba tomando fotos. Y tomaba fotos. Entonces me dio mucha curiosidad y ya voy con él. Le digo, maestro, ¿qué le llama la atención? Y entonces me dice, ¿me permite? Le digo, sí. Entonces él las ve y las pesa y dice, es que no es tablas de la ley, es lajas de la ley. O sea, él decía que a lo mejor nuestra versión debería decir, en lugar de tablas de la ley, por el concepto que nosotros tenemos de tabla madera, que debería de ser lajas. Una mejor traducción podría haber sido lajas de la ley. Y era lo que le llamaba la atención de esto. No es madera, era piedra. Piedra. Por los dos lados y de ese tamaño. Más grande no, porque estaban dentro del arca del pacto. Bien. Entonces, podemos ver que no es que un hombre escribió la Biblia, sino porque la evolución del formato es lo que nos da origen. No es que Jesús tuviera en ese tiempo porque no existía todavía este formato. La imprenta se inventa después. De hecho, se dice que en la imprenta de Gutenberg había aproximadamente unas 100 Biblias que ya estaban bajo pedido y las adquirían pues quien más economía o recursos tenían en ese tiempo. Y también era escrito letra por letra, ¿no? En la imprenta. Se iba acomodando. Se iba acomodando. Tipo por tipo, una línea, una hoja, se imprimía la hoja,
Se sacaba, se checaba, se regresaba porque tenía errores, se volvió a imprimir. De aquí a que termines toda la Biblia. Era un batallero enorme. Pero la invención de la imprenta marca una época. Después de la imprenta es una cosa, antes de la imprenta es otra cosa. Entonces, la Biblia en el idioma, la primer Biblia, ¿en qué idioma estaba? Más bien en el Antiguo Testamento, ¿qué idiomas tenemos? Hebreo, para el Antiguo Testamento en hebreo, y la primera traducción que tenemos, pues es la Biblia de los 70, llamada Septuaginta por 72 traductores en Alejandría que empezaron a traducir la Biblia. Fue en los tiempos de Cristo que es esa la Biblia que se usaba. Muchos piensan que pudo haber sido rollos de hebreo. Sí, en las sinagogas y en todos los lugares se usaba rollo de hebreo, pero había algo práctico que era la Septuaginta. Sugel Michelena, un estudioso, él marca que un 85%, él asegura que un 85% de los escritos en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo son de la Septuaginta, no son de la Biblia hebraica. Entonces, sí tenemos que entender que para los tiempos de Cristo, el hebreo, se hablaba el arameo, el hebreo solamente era para las sinagogas y la cuestión más religiosa, pero sí había una traducción al griego que se llamaba Septuaginta. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el hebreo y el arameo, y en el Nuevo Testamento tenemos el griego. Por ahí también tenemos conocimiento de la Biblia estugartensia, ¿no? Totalmente sí. Hebraica. Sí, la Biblia estugartensia es una Biblia que se publica en Stuttgart, en Alemania, por eso se llama estugartensia. Y ellos se encargaron, los alemanes fueron muy duchos y muy, muy inteligentes, ellos se encargaron de compilar una Biblia que es el estándar, que se llama Biblia hebraica. Cuando alguien quiere traducir o hacer una traducción a un idioma, se toma la Biblia hebraica como norma, y esa es la oficial. Es una Biblia muy, muy precisa y que casi ya todo mundo la tomó como la norma, como la Biblia para hacer la base de cualquier traducción. Sí, y por último, mis hermanos, vamos a tocar la Torá. Algunos dicen, hermana, usted no tiene que me venda una Torá. Entonces le digo, no, hermano, yo, bueno, hasta este momento no he tenido una Torá, pero ¿usted nos puede ayudar a saber qué es una Torá? Ok, en el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en la ley, los profetas y los escritos. Ellos le llaman la Torá, los Neviim y los Ketubim. Si toma las primeras letras, se le llama Tanaj. Entonces, el Tanaj es el Antiguo Testamento. La Torá son los 5 primeros libros de la ley o de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le llama Pentateuco, se le llama Torá, se le llama la ley, se le llama los libros de Moisés. Tiene varios nombres. En original, o lo más original para una Torá, es un rollo como este. Pero a través del tiempo ya se han impreso libros con la Torá. Entonces tenemos un Pentateuco que puede ser en libro y se puede encontrar en libro, que trae este mismo escrito en un libro, pero original, una Torá, pues es en rollo, debe ser un rollo y debe ser en piel. Por ejemplo, este rollo trae como 37 cabras, es piel, 37 cabras y es hecha a mano. Esto se hizo en Sfad, en los altos de Israel, y se tarda un año para hacerse. Entonces, tiene su respeto, tiene su misticismo, una Torá. La otra es en forma de libro. Se lleva una imprenta y se imprime y posiblemente se acaba el misticismo. Entonces, mucha gente considera una Torá es esto. Entonces, si usted solicita, no, hermana, ¿no tendría usted una Torá? Va a venir en hebreo. En hebreo nada más. En hebreo nada más, solamente que lo único que varía ahí es el formato, ¿no? De tapa, normal hasta el día de hoy. Sí. No, hermano, pues esto es una belleza, es una riqueza, la verdad de estar aquí es otra cosa. Cuando uno lee el libro, pero ya viene a la manera física, todo lo que es pues que puede ver, no tocar, porque hay cosas que se dañan, tan solo con el sudor de la mano se puede dañar algo de esto, entonces tiene un cuidado muy especial. Y pues de verdad, hermanos de Librería de El Querigma, ustedes saben que amamos el estudio de la palabra de Dios, la teología, y aquí pues está nuestro hermano Daniel, que es arqueólogo preparado en la Universidad Hebraica. Y también agradecemos al pastor Luis Isaac, que es el que nos tiene aquí, ¿verdad?, también reunidos para que nosotros tengamos este aprendizaje. Y pues saludos, hermanos, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Damos gracias al Señor desde la iglesia
Luz a las Naciones del pastor Luis Isás y familia. Dios les bendiga. Gracias.